La senadora Lorena Ríos es la actual vicepresidente de la Comisión Séptima del Senado. Ha destacado en el Congreso de la República por defender al sector religioso, la familia y la mujer. Su activa participación en diferentes mesas de trabajo, comisiones y causas sociales la ha resaltado como una líder dentro del legislativo. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con ella sobre su iniciativa Hijos del Estado, que busca proteger a todos aquellos jóvenes bajo el cuidado del ICBF, que una vez cumplen la mayoría de edad, quedan desprotegidos a su suerte. También hablamos sobre su proyecto para prohibir los procedimientos de cambio de género en menores de 18 años y conoceremos su posición frente al aborto. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña la senadora Lorena Ríos. Senadora, bienvenida a Congreso y Sociedad nuevamente. Un abrazo, Sebastián. Muy feliz de estar de nuevo en Congreso y Sociedad. Bueno, senadora, vamos a empezar a hablar por las últimas radicaciones que usted ha hecho, los últimos proyectos de ley que han generado debate a nivel nacional. Vamos a empezar con el proyecto de ley de Con los niños no te metas. Este proyecto busca prohibir los procedimientos de cambio de géneros en menores de 18 años, ¿es correcto? Así es que esto ha surgido también de una preocupación de varios padres de familia y de varias instituciones educativas que están muy preocupadas porque se están generando los procedimientos para el cambio de sexo, cambio de género en los niños sin que exista un protocolo establecido a nivel de las clínicas y hospitales. Es decir, no existe en el país un procedimiento claro establecido y todo lo que se está haciendo hoy, que es hormonización cruzada, cirugías, bueno, no hemos llegado a cirugías de cambio de sexo, pero sí toda la aplicación de hormonas a los niños y niñas se está haciendo en fase experimental. Y es un riesgo para los niños y las niñas que están en sus cuerpos en etapa de crecimiento, este tipo de impacto que trae secuelas y consecuencias secundarias. Y entonces el proyecto de ley puntualmente, ¿qué propone? ¿Hace marcar como un marco regulatorio de cómo se deben hacer esos procedimientos, prohibirlos definitivamente? Es que lo que no está prohibido está permitido. En Colombia no está regulado. Necesitamos que se prohíba hasta tanto podamos construir y se construya por parte, en este caso el MinSalud y toda la línea médica, se construyan los protocolos que den tranquilidad a que estos niños y niñas crezcan con tranquilidad y que también las redes de apoyo, los equipos interdisciplinares cumplan la finalidad que deben cumplir frente a este tipo de trastornos. ¿Y cómo se ha dado la discusión para presentar este proyecto de ley? ¿Quiénes están detrás, aparte de que es iniciativa suya? ¿Con quién se ha socializado este proyecto de ley? Con organizaciones de psicólogos, también padres de familia. Vamos a tener una audiencia pública donde vamos a escuchar a varios miembros de las organizaciones y de la sociedad civil, también los puntos de vista frente a la conveniencia y también el seguimiento a este proyecto de ley. Bueno, senadora, ya pasando a otro tema, hay un tema que particularmente me llamó la atención y es este proyecto de ley que busca que se dé esta situación en la que los niños que salen del ICBF queden en riesgo, ¿no? Porque dentro de mi familia pues ha habido como bastante preocupación siempre con qué pasa con estos niños, o sea, ellos digamos que sí, el ICBF les da la alimentación, les da la educación, pero luego salen y realmente carecen de herramientas para afrontar la vida. ¿En qué consiste ese proyecto de ley que usted ha presentado? Este proyecto de ley es muy hermoso. Quiero contarles a mis colegas y a todos los televidentes. Este proyecto de ley es un proyecto que teníamos en el corazón desde el 20 de julio del año pasado, cuando nos posesionamos como senadora de la República aquí en el Congreso. Y es un proyecto de ley que busca, de verdad, saldar una deuda histórica con jóvenes que nunca pudieron tener una familia en el país y que a pesar de ya tener 18 años y haber sido parte del sistema de bienestar familiar en el país, no contaron con el amor de un papá, de una mamá, de un hermano, alguien a quien acudir. Y por eso entiendo que es una deuda histórica y queremos allí que la oferta institucional del ICBF con estos jóvenes que salen a la vida productiva, a la vida adulta, tengan la capacidad no solo de tener recursos para emprendimiento y también que tengan recursos para afrontar la vida. Escuchaba los testimonios en audiencia pública de este proyecto de ley de una chica de 22 años que decía: yo duré mis 18 años en el sistema, nadie me adoptó. Y cuando salí a la vida no sabía ni siquiera presentar una hoja de vida, no sabía cómo abrir una cuenta bancaria. Además que, pues yo les digo, en estas audiencias públicas a mí me conmovió el alma porque también son jóvenes que tienen una carencia afectiva muy grande.
y creo que también allí es un reto de nosotros que esa red de apoyo que también promovemos en este proyecto de ley permita formar seres humanos integrales, que estos jóvenes puedan salir a la vida adulta con una sanidad de corazón, pero también con unas ganas de salir a construir y a hacer familia. Teníamos casos también de niños que fueron tirados a las alcantarillas y nunca contaron con el amor. Yo les invito a este proyecto de ley, sé que tiene que tocar las fibras de todo el Congreso. Y en este momento ya aprobamos en primer debate en Comisión Séptima, aprobamos esta semana ya este proyecto de ley 081, va para plenaria del Senado. Seguimos nosotros en estas mesas de trabajo con el ICBF y con las entidades que entendemos deben abordar de una manera especial a esta población que son los hijos del Estado. Eso te iba a decir, el nombre del proyecto se llama Hijos del Estado precisamente porque los apadrina el Estado, no los deja como solos a la deriva. Uno de los testimonios era de una chica que ni siquiera sabía coger un transporte público. Así es, así es. Hijo del Estado es porque el papá y la mamá fue el Estado. Papá y mamá fue el Estado y queremos nosotros decirle a esta generación, a estos jóvenes, que como Congreso somos conscientes de las falencias que tienen, somos conscientes de las necesidades, no solo las carencias afectivas, del núcleo familiar, del amor familiar, sino que también queremos que puedan salir a la vida productiva, a la vida adulta, con todas las garantías, y este proyecto busca eso. Senadora, y también estos hijos del Estado nuevos podrían de alguna forma integrar la planta de trabajo del Estado, es decir, empezar en proyectos productivos con el SENA, trabajar en el mismo ICBF, pues porque tienen la experiencia de haber vivido allí. Pues mira, es curioso porque quienes más nos apoyaron fueron organizaciones que están conformadas por egresados del sistema, que ese es el término de los hijos del Estado. Estos jóvenes, ellos se han asociado y están también planteando al ICBF una reestructura. Bueno, están planteando, sacando a la luz la problemática que implica que esta temática se aborde de una manera transversal y de una manera integral por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Buscamos que se logre, y buscamos también que podamos como Congreso saldar esa deuda que tenemos con esta generación. Bueno, senadora, y cambiando ya a otro tema, hay una propuesta interesante, pero yo quiero que profundicemos, y es la de salud mental en entornos especiales. Se ha hablado mucho de que, si bien es interesante procurar por la salud mental en entornos carcelarios o en entornos educativos, pues hay otra gente que le ha generado como cierto ruido eso de que haya una atención a salud mental en los centros de reclusión y que no sea tan fácil acceder a la salud mental en la sociedad en general. Entonces, este proyecto puntualmente, ¿qué busca y cómo busca de alguna forma resocializar a estas personas que están pues pagando sus condenas? Bueno, este proyecto de ley es de autoría, yo soy la coordinadora ponente, soy una de las coautoras, pero es de autoría de Gustavo Moreno, también el senador es Gustavo Moreno, Pedro Flores y Quique Cabrales. O sea, este proyecto de ley es la suma de 3 iniciativas que logramos en la Comisión Séptima unir para fortalecer toda la política de atención integral en salud mental en Colombia. ¿Por qué los entornos especiales, los entes educativos y las cárceles? Bueno, en las cárceles porque desafortunadamente, es parte también de esa responsabilidad que tenemos nosotros con las personas privadas de la libertad, que puedan tener una atención integral a todo lo que están viviendo, aparte de estar privados de la libertad. Y también entendemos que no simplemente es tener una terapia, aquí implica todo un proceso integral de atención psicosocial e incluso el proyecto de ley plantea para aquellos que lo requieran la atención psicoespiritual. Entonces va a ser muy importante también allí ayudar a todos a los privados de la libertad que puedan por lo menos tener una respuesta en las mismas circunstancias, no solo el encierro, sino también efectos colaterales que implica no poder tener una tranquilidad mental, emocional, y que también les permita poder abordar todo el cumplimiento de la pena, pero que cuando salgan a la vida, cuando se reintegren a la comunidad, a la sociedad, incluso al círculo familiar, puedan estar sanos. Eso es lo que buscamos nosotros. Puedan tener tranquilidad de alma, de cuerpo, de espíritu y también como personas que se sientan tranquilos y que también la tendencia a los suicidios o otro tipo de acciones se reduzcan con este tipo de acompañamientos, que es lo que promovemos con el proyecto de ley. Senadora, y aparte aquí lo que se brindaría es que el Estado garantice esa atención
psicosocial, pero también la psicoespiritual, que es opcional, que es optativa, ¿la garantizaría el Estado o cómo funciona? Es que ya está previsto en la ley. Ya está previsto. En la ley colombiana ya está previsto que los reclusos tienen el derecho, por el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos, de tener acompañamiento espiritual conforme a su línea religiosa. Ya la norma, el marco normativo está, el IMPEC y también el Minjusticia tienen claro el proceso. Entonces aquí es articular y engranar ya elementos que están previstos en el marco legal, pero que apuntan a que podamos ayudar a la persona en su salud mental. Allí todo va encaminado a que el colombiano privado de la libertad pueda tener una tranquilidad, pueda también entender que el suicidio y otro tipo de aspectos no son la solución a muchas veces la situación interna que está viviendo. Senadora, usted acá destaca porque está presente en varias comisiones, usted es de las personas que está trabajando constantemente, integrando comisiones, integrando equipos de trabajo, y hay algo que me llama la atención y es la lucha que usted ha dado para, digamos, evitar que haya hambre en el país. ¿Cómo ha sido esa lucha contra el hambre desde el Congreso de la República? Bueno, ha sido una experiencia muy especial. Cuando empecé a ser parte de la Comisión Accidental de lucha contra el hambre, empezamos a articular a las organizaciones que trabajan con los temas agrícolas, con los temas alimentarios, con el derecho humano a la alimentación, también a las entidades del Estado, la cooperación internacional, Estado, la FAO, Embajada nos han acompañado. Y en ese ejercicio empezamos a entender que hay un frente parlamentario que ya viene en el Congreso hace 15 años, que esos ejercicios, yendo en bloque, permite que se aborden los proyectos de ley de una manera estratégica, que logremos que se aprueben y que también busquemos soluciones reales e integrales frente a la lucha contra el hambre. Y eso implica ¿qué? Programas de alimentación escolar. Eso implica ¿qué? Implica también que nosotros entendamos qué es la agroecología y cómo la podemos volver realidad. Eso implica que las políticas públicas frente al derecho a la alimentación sean coherentes. Eso implica de verdad que los congresistas nos sumemos esfuerzos para tener acciones eficaces frente a la lucha contra el hambre desde el marco legal. Que todo sea transversal también, que todo se integre. Senadora, en este momento estamos en un contexto en el que la reforma pensional, digamos que está causando expectativas, pero también preocupaciones en la población colombiana. ¿Cuáles son los principales reparos que usted tiene para la reforma pensional? Bueno, aquí quiero también contarte algo, Sebastián. Yo hago parte de la Comisión Séptima Constitucional y soy ponente. Fui ponente en la comisión y soy parte de los ponentes de esta reforma pensional. Quiero contarles que de manera juiciosa la estudiamos, hicimos más de 20 mesas técnicas de trabajo, presenté 52 proposiciones a 92 artículos, logré casi 6 modificaciones al articulado. Nos dimos la tarea, todos los miembros de la comisión, a hacer un estudio minucioso y juicioso del tema. Y en el debate, en el curso, entendimos la importancia que se diera el debate en la comisión, y en el curso del debate pues encontramos varias situaciones que nos fueron como frenando el proceso. Siempre pedimos la presencia del ministro de Hacienda y 1 o 2 veces fue y siempre era el ausente en las diferentes discusiones, porque una gran preocupación que teníamos nosotros era si lo propuesto en la reforma era sostenible fiscalmente o no, si había sostenibilidad fiscal o no. Y desafortunadamente en estas mesas de trabajo teníamos informes muy parciales que no nos permitían como avanzar en tomas de decisiones como más seguras, porque aquí estamos hablando de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y también de las personas que se van a pensionar y de los futuros, los jóvenes que en el futuro se van a pensionar también. Sí. Entonces estábamos muy inquietos con las cifras, porque esta reforma que sí resalto estratégicamente, que sea a través del sistema de pilares, que es la ruta correcta, debe estar coherentemente construida, técnica y económicamente construida de la manera adecuada. Entonces, tuvimos audiencias y en esas audiencias seguíamos con las inquietudes, no veíamos cuál era el impacto real, no veíamos cómo Colpensiones iba a tener esa contingencia de reestructuración para recibir casi 18 millones de afiliados, no veíamos claridades en las respuestas. Entonces ya cuando se estaba construyendo el texto de ponencia para segundo debate, nos apartamos creo que la mayoría, apartamos casi
De los 10, 6 nos apartamos de firmar esa ponencia precisamente porque no encontrábamos los soportes reales para poder continuar y avalar esta ponencia. Entonces, ¿qué pasó allí? Se presenta la ponencia, una ponencia una alternativa por parte de la senadora Norma Hurtado, también la ponencia de gobierno con 3 senadores que la acompañaron, la presentaron y a la semana, ellos lo presentan a finales de septiembre, a la semana por fin llegó el concepto de Hacienda estableciendo el análisis de la sostenibilidad fiscal. Desde el principio. Se pidió desde el día 1, 7 meses después llegó el concepto, y cuando llega el concepto y empezamos a ver las cifras y empezamos a ver todo el contenido, específicamente con mi equipo de trabajo dijimos, pues nosotros sí queremos una reforma, pero que esté construida de la manera correcta. Como se plantea definitivamente, como están los pilares establecidos, sobre todo el semicontributivo, los 3 salarios mínimos del contributivo y el pilar solidario requieren un cambio. ¿Y cuáles fueron los reparos que encontramos allí? Encontramos primero que en el pilar solidario se había ofrecido y se había anunciado a los adultos mayores en Colombia sin protección social, sin sistema de seguridad y protección integral, se les decía, les vamos a dar un subsidio de 500.000 pesos. Es imposible, las cuentas no dan. Máximo serán 160.000 a 220.000 pesos lo que se pueda entregar. Entonces empezamos a ver, hay una incoherencia entre lo dicho y el texto propuesto y las condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto. En segundo lugar, en el régimen semicontributivo se establece que se va a entregar una renta vitalicia entre aquellos que no alcanzaron a cotizar 1.000 semanas y cotizan entre 300 y 999 semanas, que van a tener una renta vitalicia que irían entre 70.000 pesos a 220.000 pesos, por debajo de la línea de pobreza monetaria extrema. Entonces, cuando vemos eso, decimos, eso desincentiva a la gente a ahorrar y también a presentar sus aportes, porque si yo voy a estar 990 semanas aportando y me van a dar 220.000 pesos y recibo un subsidio por 230, pues prefiero quedarme quieto, y eso también afecta estructuralmente al sistema. Por eso entiendo y presenté una ponencia negativa, son 18 argumentos. También me basé en un estudio de legislación comparada de 32 países y 9 países que lograron, con el sistema de pilares, sistemas robustos de ahorro, de acompañamiento, incluso que superan el PIB, no que es un déficit del PIB, porque el informe que nos dio el Ministerio de Hacienda establece que hizo una proyección al año 2100, y ahí establecen que el déficit fiscal va a ser del 158% superior al PIB. O sea, eso es lo que me explican, y cuando mirábamos las finanzas decíamos, es que es inviable. Sí, entonces, sencillamente los números no dan. No dan, los números no dan. Entonces no es un tema, me han dicho es que usted va en contra del gobierno, es que tal que yo. No, pues yo he acompañado muchos temas y este tema social lo acompaño. Y hay que hacer una reforma pensional, pero bien hecha. Y allí, pues vamos a vernos en plenaria presentando mi ponencia negativa con solicitud de archivo, que podamos de verdad construir una reforma pensional que sirva para el país, que pensione a los colombianos, que atienda a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, pero sobre todo que sea sostenible y responsable fiscalmente. Pues un tema muy complejo y las discusiones son ya muy próximas, ¿no? No sé, estamos en esa espera, Sebastián. Yo he planteado de verdad con mucho respeto, lo he planteado con mucha responsabilidad y seriedad. Aquí no es un tema de que soy de un lado o el otro, no es un tema ni siquiera ideológico, es un tema de responsabilidad con el país, y es un tema también de responsabilidad con todos los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Si en verdad queremos dar un acompañamiento, un subsidio, no requerimos ni siquiera esta reforma. Modificamos todo el sistema del programa adulto mayor y focalizamos y damos un acompañamiento a los adultos mayores, pero eso no requeriría una reforma pensional. Entonces, creo que aquí sí nos toca analizar con mucho cuidado qué queremos hacer frente a la reforma, y creo que en la plenaria en pleno vamos a tener también una responsabilidad de construir y de consolidar una reforma pensional que sí le sirva al país. Sí, lo importante es que aquí la gente mayor finalmente pues tenga acceso, porque lo que se está resolviendo aquí es la problemática de muchas personas que están casi en condición de calle, y al ser personas mayores pues realmente no pueden resolver. Eso fue lo que me enamoró del proyecto, Sebastián, cuando íbamos a acompañar a los adultos mayores que están en condición de vulnerabilidad, pero cuando ya vemos el contenido del proyecto, vemos que dista mucho de lo que nos motivó a estar a lo que realmente establece el sistema de pilares como se concibe. Hay que aterrizarlo a números concretos. No, hay una reestructuración del sistema de pilares. Y si en verdad vamos a acompañar específicamente a la población adulto mayor en situación de vulnerabilidad, no era ni siquiera necesario la reforma, era reestructurar el programa de Colombia Mayor. Entonces, por eso creo que sí nos tenemos que tomar
con mucha responsabilidad. Yo voy a hacer mi presentación de mis argumentos dentro de plenaria. Sé que las ponencias negativas nunca pasan. Yo hago todo mi ejercicio responsable porque hice un estudio responsable y creo que también servirá de insumo para lo que logremos construir como plenaria y como Senado de la República en este proyecto. Bueno, senadora, nos va quedando poco tiempo y sus temas son bastantes y variados. Hay otro tema que nos llamó la atención para este programa y es el proyecto de ley 089 del 2023, el que busca reconocer a las víctimas del conflicto armado del sector religioso. Sí, señor. ¿Cómo funciona puntualmente y cómo se da ese reconocimiento aparte? Bueno, quiero decirles algo. Antes de estar en el Congreso, yo estuve en el Gobierno Nacional y fui directora de Asuntos Religiosos, y el gran vacío legal que siempre existió frente a las víctimas del conflicto armado con ocasión a sus creencias era que no existía en el marco la categorización expresa de sector religioso. Y cuando empezamos aquí a revisar y empezamos a construir este proyecto, ya tuvimos audiencias públicas. El coordinador ponente del proyecto en Comisión Primera es el senador Germán Blanco, que nos ha dado todo el acompañamiento allí. Nos empezamos a encontrar que definitivamente el vacío está y que se reconozcan a estas víctimas. ¿Por qué? Porque el acuerdo final del año 2016 específicamente previó las víctimas del sector religioso. Es decir, nosotros no estábamos creando algo que se ha traído de los cabellos, estamos tomando las normas que ya previeron, tomando ya los elementos jurídicos que ya se previeron en el país para reconocer a estas víctimas, que han sido muchas y han estado invisibilizadas por años en Colombia. Las comunidades religiosas están en escenarios en el país donde no llega ni siquiera la oferta institucional. Los líderes religiosos han sido carne de cañón en estos procesos. Las comunidades religiosas han sido víctimas de los procesos y no había un reconocimiento de ellas porque no estaban previstas en el marco legal. Este proyecto de ley busca generar esa categorización, cumpliendo también esas normas, cumplimiento de los acuerdos también, que queden allí reconocidas y que nos permitan también todo el acompañamiento psicoespiritual frente a estas víctimas con ocasión del conflicto armado. En temas de números, pasando al número que es un poco frío, pero en temas de números, ¿de cuántas personas estamos? No, es que eso es lo triste, Sebastián. Ni el Centro de Memoria Histórica tiene claro, nunca se hizo, es que ni siquiera fueron un capítulo de estudio, ni siquiera fue una población objeto de estudio. Eso es de verdad, es resarcir una deuda histórica que se tiene con este sector, que es determinante para el país porque es el que ha venido acompañando toda la problemática social y reconstrucción del tejido social en el país. Senadora, por último, me gustaría que habláramos de la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia. ¿Cómo va este proyecto? ¿Para cuándo se podría crear? ¿Hay voluntad política dentro del Congreso para que se cree esta comisión? Bueno, ¿qué hicimos nosotros estratégicamente? Somos más de 15 senadores y en total como 30 congresistas entre Senado y Cámara. En Cámara estaba funcionando una comisión, estaba creando o se estableció una comisión accidental, en Senado también. Nos encontramos ambos, los congresistas de ambos lados, y dijimos, bueno, necesitamos ser incidentes frente a todos los proyectos de ley que afecten a la primera infancia en el país. Presentamos un proyecto de creación de la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia. Ya está en Comisión Primera, lo tiene como coordinador ponente el senador David Luna, que tendrá que hacer todo el debate, y él es integrante también de la comisión. Y allí buscamos integrar a las dos cámaras, Cámara Alta y Baja, Senado y Cámara, y vamos a buscar allí también articular cada una de las acciones y convirtiendo en la comisión legal por lo menos tener aún más peso para poder nosotros incidir en todos los proyectos de ley que afecten a la infancia y adolescencia en Colombia, y también haciendo el control político a las entidades que necesitamos que hagan lo que tienen que hacer y que cumplan con su deber constitucional y legal. De manera que entonces sí ya está muy avanzado y el clima político está y por lo menos, favorable. Yo les digo, ya está el proyecto de ley de creación de la comisión legal, ya está la voluntad de senadores y representantes que estamos uniéndonos y ya estamos haciendo, tenemos ya una ruta metodológica, 7 meses de trabajo, hemos convocado a 40 organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando en temáticas en las mesas, estamos haciendo la labor juiciosa. Yo coordino desde Senado y les digo que ya me da risa que me dicen unos, ya llegó la coordinadora, la coordinadora molesta. Yo, pero ¿qué hacemos? Necesitamos de verdad que estos temas queden en la agenda, que por lo menos la comisión reconocida, y podamos nosotros acompañar una legislación coherente e incidente frente a la protección de la infancia y de la adolescencia en el país. Senadora, no quiero terminar esta entrevista sin hablar de un tema muy importante y es el proyecto Estoy Vivo desde la Concepción. Este proyecto modifica las reglas a propósito del aborto en Colombia, de la sentencia que dictó la Corte, digamos que limita esas 3 excepciones que estaban dadas, o básicamente cómo funciona este proyecto. Este es un proyecto de ley que es de autoría principal del senador Mauricio Giraldo,
Desde la Comisión Provida, en la que hacemos parte varios, rodeamos esta iniciativa, este acto legislativo, en el cual estamos buscando que lo que ya ha sido garantizado en tratados internacionales se prevea en el país. Que desde el mismo momento de la concepción se reconozca que es un ser vivo, que no es una cosa. Porque así desafortunadamente es la manera como cuando revisamos todas las sentencias de la Corte y todos los pronunciamientos que se han dado, el ser humano, desde el mismo momento de la concepción, tiene vida. Y yo lo sé como mamá porque yo tuve un bebé que a los 23 semanas me dijeron, tienes preeclampsia, tienes alto riesgo, vas a estar en peligro tú como mamá y también el bebé. Y yo llevé el seguimiento de mi bebé de la semana 23 hasta la 35. Y el bebé reaccionaba a la semana 23 a como yo le hablaba, reaccionaba a los estímulos. Es decir, que no era una cosa ni un material aforme, como dicen, no, tenía vida. Samuel Fernando, mi hijo, tenía vida desde la semana 23. Por eso también peleo muchísimo y estoy rodeando y acompañando que se reconozca en Colombia que desde la concepción hay vida y que se tiene que proteger la vida desde que se concibe y pues sentencias de la Corte estarán allí, hay unas sentencias con sus excepciones, pero las excepciones no pueden ser superiores a la regla general. La regla general es que la vida está desde la concepción. Eso quiere decir que de aprobarse este proyecto de la bancada Provida, se eliminarían estas 3 excepciones que hay, para dejarlo bien claro. No, yo creo que empieza, desde que se reconozca allí, ya empieza toda la armonización constitucional. Ya será otra dinámica, pero creo que si nosotros estamos en mora. Perú, hace un mes, el Congreso de Perú reconoció que la vida inicia legalmente desde un proyecto de ley, la vida inicia legalmente desde la concepción. Es decir, nosotros estamos pidiendo algo loco ni planteando algo loco. Es algo que ha estado siempre, pero que no quedaba en la norma. Entonces, esa ausencia de la norma ha hecho que la jurisprudencia sea la que haya estado estableciendo ciertas temáticas en las ponderaciones de derechos. Bueno, senadora, pues se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, donde puede seguir la gente su trabajo y sus iniciativas. No, gracias, Sebastián. Siempre te recuerdo mucho por tu papá y gracias también por Congreso y Sociedad traer a la agenda los temas claves para el país y bueno, esperar que en la próxima también esté invitada y contarles también cómo avanzamos y que Dios bendiga mucho todo lo que están haciendo. Claro que sí, aquí siempre tiene las puertas abiertas. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.